En este vídeo repasamos lo que es el espectro electromagnético y comenzamos con la historia de Thomas Young, que con sus experimentos demostró que la luz manifiesta propiedades ondulatorias, o sea que mostraba fenómenos característicos de las ondas como interferencia y difracción. En el lado derecho podemos ver a un rayo de luz blanca que incide sobre un prisma que básicamente es un pedazo de un material transparente, ¿verdad?, en forma de triángulo, y la luz se incide sobre este material, la luz pasa a través de él y entonces ocurre el fenómeno de refracción. Vamos a tener refracción cada vez que la luz pase de un medio a otro que tenga un índice de refracción distinto. Como es luz blanca, el resultado que se ve al otro lado es que los distintos colores se ven separados. Y esto es llamado el fenómeno de dispersión. Lo que nos dice esto es que la luz blanca está compuesta por un grupo de longitudes de ondas electromagnéticas, y que entonces cada onda electromagnética, cada distinta frecuencia o longitud de onda sufre la refracción de forma distinta, por lo tanto los colores entonces se separan. Tenemos que el color rojo es el menos que se refracta y el color violeta es el que más se refracta. Los colores entonces mostrados entre estos dos, el anaranjado, amarillo, verde y azul, pues caen entre estos dos extremos. Este grupo de longitudes de onda que corresponde a los colores es lo que llamamos el espectro visible, que es una sección pequeña de lo que conocemos hoy en día como el espectro electromagnético. Vemos que si medimos la longitud de onda de rojo, esa longitud de onda que le vamos a llamar lambda es igual a 650 nanómetros. O lo que es lo mismo, 650 por 10 a la negativo 9 metros. O también podríamos escribirlo como 6.50 por 10 a la negativo 7 metros. Por otro lado, el violeta tiene una longitud de onda cerca de los 400 nanómetros. Y esto, convirtiendo a metros como hicimos antes, sería 400 por 10 a la negativo 9 metros, o lo que es lo mismo 4.00 por 10 a la negativo 7 metros. En el caso de la luz y en general de las ondas electromagnéticas, podemos decir que todas viajan con la misma rapidez en el vacío. Así que todas las ondas electromagnéticas las cuales vamos a mencionar más tarde, no importa su longitud de onda, viajan con la misma rapidez en el vacío. Viajan con la misma rapidez
en el vacío. Y esta rapidez, que es la magnitud de la velocidad de la luz, se denomina usualmente con la letra C, y es igual a 2.99792458 por 10 a la 8 metros por segundo. Lo que usualmente se utiliza es 3.00 por 10 a la 8 metros por segundo, ¿verdad? Redondeando a tres cifras significativas. Note que ese número es un número bien grande. Es 300 millones de metros cada segundo. Ahora bien, vamos a hablar sobre algunos parámetros de una onda en general. En específico vamos a seleccionar esta onda que se observa, que es una onda sinusoidal. Note que hay una parte que podríamos señalar, digamos si seleccionamos este punto, aquí la onda, note que va disminuyendo, su amplitud llega a 0, o sea, esta separación del eje horizontal que está punteado. Ese valor, ¿verdad?, que está identificado por la curva azul, va disminuyendo hasta 0, se hace negativo y vuelve y aumenta hasta llegar a este punto. Y notes que vamos desde este punto, que es un máximo, en la cantidad física que está representada en esta onda, a otro punto que vuelve a ser máximo. Y entonces la distancia desde ese máximo original que hemos seleccionado hasta este otro segundo máximo, esa distancia es lo que llamamos la longitud de onda de esa onda. Y usamos la letra griega lambda, como ya mencionamos, para identificarla. Esto es la longitud de onda. La distancia desde la línea punteada hasta los máximos o mínimos, si miramos en la parte que está por debajo de esa línea, esa distancia, que podemos marcarla aquí, la vamos a denominar con la letra A, y es conocida como la amplitud. Así que antes de seguir vamos a definir lo que sería lambda, ¿verdad? Geométricamente es esa distancia, pero lambda va a ser la distancia entre dos puntos en la onda que ejecutan la misma fase de movimiento. Dos puntos en la onda que representan la misma fase de movimiento. Nosotros aquí escogimos los máximos de la onda, desde este máximo que marqué hasta el siguiente. Pero pudimos haber seleccionado los mínimos de aquí a acá. Y entonces esa distancia también es lambda. O podríamos haber seleccionado cualquiera dos puntos que ejecuten el mismo movimiento. Por ejemplo,
podemos ir desde este punto que estoy marcando aquí hasta el próximo que está haciendo el mismo movimiento, que sería este otro. Y esa distancia entre esos dos puntos que ejecutan el mismo movimiento o la misma fase de movimiento, pues la distancia es igual a la longitud de onda. También debemos definir la frecuencia. Lo vamos a hacer con la letra F. Y sería entonces el número de oscilaciones por segundo que es observada en un punto por el cual pasa la onda. Ya definimos lo que es C, ¿verdad? C es la rapidez de la luz. Y hay entonces una relación entre estas tres cantidades. Si nosotros tomamos la longitud de onda y la multiplicamos por la frecuencia, el resultado es la magnitud de la velocidad de la luz, o sea, la rapidez de la luz. Una ecuación que ya conocemos de la física introductoria. Así que podemos rapidito hacer un ejemplo. Si la longitud de onda de la luz es 600 nanómetros, determine su frecuencia. Así que nos están pidiendo F y conocemos lambda. Note que si C es igual a lambda por F, al despejar para la frecuencia F, tenemos que esa frecuencia es igual a C sobre lambda. Por lo tanto, esa frecuencia F es igual a 3.00 por 10 a la 8 metros por segundo, dividido entre lo que sería lambda, que es 600 por 10 a la negativo 9 metros. Note que, ¿verdad?, tenemos que tener consistencia en las unidades. Si aparece acá la longitud de onda en nanómetros, debemos convertir a metros para que haga sentido, ¿verdad? Porque la velocidad de la luz, la magnitud de esa velocidad está dada en metros por segundo. Así que el resultado que vamos a tener de esto es, si tenemos las unidades de forma adecuada, es 5.00 por 10 a la 14 sobre segundo. O podríamos escribir esta expresión en términos, o la unidad más bien, en términos de ciclos por segundo. Sería CPS. O sea, cuántas veces
se repite esta oscilación por cada segundo, o utilizando la unidad Hertz, que es lo más adecuado. Así que definimos lo que es un Hertz. La abreviatura es HZ. Y un Hertz es igual a un ciclo por segundo, o lo que es lo mismo a 1 sobre segundo. Por lo tanto, esta frecuencia la podemos escribir entonces de la forma siguiente. F es igual a 5.00 por 10 a la 14 Hertz. Y ahora sí. Así que este ejemplo, a pesar de ser simple, nos permite definir la unidad de frecuencia en el sistema internacional, que es Hertz. Ahora bien, ¿de dónde entonces salen estas ondas electromagnéticas? ¿Cuál es el origen? Pues teóricamente hablando, ¿verdad? Porque obviamente por mediciones y por las observaciones conocemos la existencia de la luz, y también a través de experimentación se pueden detectar ondas electromagnéticas, pero ¿cuál es la teoría detrás de estas ondas? Pues la teoría es conocida como la teoría electromagnética. La teoría electromagnética. Y es una síntesis de todo el conocimiento que se tenía en el momento sobre la electricidad y el magnetismo. Y esta teoría se asocia a James Clerk Maxwell. Hoy en día se reconocen 4 ecuaciones que básicamente describen esta teoría electromagnética. Y note que esas 4 ecuaciones pues fueron escritas, aquí como que pasó algo catastrófico, así que vamos a tener que escribirlas. Las ecuaciones, obviamente en el momento en que se escribieron no se usó la misma notación que usamos hoy en día, pero para efectos de nuestra clase pues vamos a escribirla en la forma en que la conocemos hoy. La primera ecuación, que es llamada la ley de Gauss, nos dice que la integral cerrada de E punto de A, que representa el flujo del campo magnético a través de un área cerrada, es proporcional a la carga que haya dentro de esa superficie por la cual fluye ese campo, ¿verdad? Por la cual el campo entra o sale. Dividido en, sería Q, sería la carga dentro de esa superficie, y epsilon 0, la permitividad del vacío. Y así sucesivamente, ¿verdad? Voy a ir escribiendo las ecuaciones. La segunda sería la integral de B punto de A. Esta es igual a 0. Podemos decir, ¿verdad? Para resumir esto, de que no hay fuentes de campo magnético, no hay monopolos magnéticos. Esa es por lo menos la idea que tenemos hasta hoy. Y responde al hecho de que por más experimentos que hemos hecho, no hemos descubierto monopolos magnéticos, y por lo tanto, a falta de pruebas de su existencia, pues las ecuaciones están escritas asumiendo que esos monopolos no existen. Si en algún momento se detectaran los monopolos magnéticos, pues habría que modificar estas ecuaciones, pero
están escritas respondiendo al conocimiento que tenemos al día. Hay otras dos ecuaciones que realmente son las más relevantes en la discusión. Y una es la siguiente: la integral de punto ds es igual al negativo de la derivada respecto al tiempo del flujo de campo magnético. Y la segunda, que la integral de b punto ds es igual a mu 0 por i más epsilon 0 mu 0, la derivada del flujo del campo eléctrico respecto al tiempo. En el curso de Física 2, ¿verdad?, se discutieron por encima estas ecuaciones. De hecho, se usan, no por encima, sino que se utilizan. La idea de mostrarlas aquí no es que vamos a resolver estas fórmulas en específico, sino simplemente para escribir, ¿verdad?, de dónde salen las ondas electromagnéticas. Y vamos a hacer una descripción superficial de dónde sale esto. Así que, para apoyar la explicación que sigue, indicamos que E mayúscula es el campo eléctrico y B mayúscula es el campo magnético. Y nos imaginamos que estamos en el vacío, donde no hay cargas y no hay corrientes. Y si asumimos eso, entonces este término sería 0 y este término en la última ecuación sería 0. Recordamos que mu 0, ¿verdad?, este que está aquí debajo, mu 0 es llamada la permeabilidad del vacío. Así que cuando no hay fuentes de campo eléctrico o magnético, las ecuaciones quedan de esta forma. Noten que esta, que es la ley de Faraday, se mantiene como está, y esta, que es la ley de Ampere-Maxwell, solamente tiene este término. Y es interesante si uno analiza las consecuencias de que estén esos términos presentes. El análisis es un análisis que se hace, ¿verdad?, en un curso de electrodinámica o electromagnetismo más avanzado. Por lo tanto, no voy a hacer la demostración de dónde sale las ondas electromagnéticas, no la vamos a hacer en este curso. Pero sí quisiera señalar cuál es la predicción de estas ecuaciones que tenemos aquí. Note que esta segunda relaciona un cambio en el flujo de campo magnético, que sería esto, con la presencia entonces de un campo magnético. Y la otra tiene un cambio en el flujo magnético y también la presencia de un campo eléctrico. Así que podríamos decir lo siguiente. Podríamos decir que si el campo magnético cambia con el tiempo, esto genera un campo eléctrico. Y si E cambia con el tiempo, entonces eso da origen a un campo magnético. O sea que el cambio en un campo respecto al tiempo me genera el otro. Y entonces vemos ahora que la noción de estos dos campos, en cierta manera, que hemos visto independientes anteriormente, pues ahora tienen una relación bien, digamos, directa, o bien importante. Un campo que oscila genera el otro. Así que si nos concentramos en oscilaciones por el momento que sean sinusoidales, podemos decir lo siguiente. Un campo eléctrico
¿Qué cambia? Sinusoidalmente, produce un campo magnético sinusoidal y viceversa. Y algo que es sumamente importante es que estos campos pueden propagarse por el vacío. O sea, no necesitan de un medio material para propagarse. Y a ese tipo de ondas que no necesitan un medio para propagarse, hoy en día le llamamos las ondas electromagnéticas. Como un campo sinusoidal produce el otro y viceversa, ambas componentes del campo están presentes. Por lo tanto, podemos decir lo siguiente: los campos eléctrico y magnético EIM forman una onda transversal llamada onda electromagnética. Así que, como resultado de esta teoría de electromagnética de Maxwell, si asumimos la ausencia de cargas y de corrientes, o sea, de fuentes de campo eléctrico y magnético, todavía hay unas soluciones que son sinusoidales, ¿verdad? Que son de campos eléctricos y magnéticos, y que estos campos pueden o forman una onda transversal, y esa onda es capaz de propagarse por el vacío. Resulta que de la teoría podemos calcular la velocidad de esas ondas, y la velocidad de las ondas es igual a 1 sobre la raíz cuadrada de mu 0 epsilon 0, donde esta es la permeabilidad del vacío y esta otra es la permitividad del vacío. Y resulta que si usted calcula este número, el resultado es algo así: 3.00 por 10 a la 8 metros por segundo, que es lo que se había medido para la velocidad de la luz. Por lo tanto, las ondas electromagnéticas viajan a la velocidad de la luz. Todas. Las ondas electromagnéticas, debo añadir, en el vacío viajan a la velocidad de la luz c. Y entonces el conjunto de las ondas electromagnéticas es llamado el espectro
electromagnético. En ese espectro, el espectro electromagnético, vamos a poner esas 3 letras para indicarlo, incluye las ondas de radio, estas ondas son capaces de llegar a la superficie. Por eso tenemos radiotelescopios para observar el cielo. Tenemos las llamadas microondas. Tenemos la luz infrarroja. ¿Qué parte llega a la superficie de la Tierra? Tenemos lo que conocemos como el espectro visible. Obviamente, llega a la superficie porque vemos las estrellas. Tenemos la luz o los rayos ultravioleta. Los rayos X y los rayos gamma. Y estos son de alta energía. Por suerte, básicamente la atmósfera los bloquea, los absorbe. Y más adelante en el curso vamos a ir hablando de los tipos de astronomía que podemos tener, ¿verdad? Los tipos de instrumentos que pueden medir, ¿verdad? Luz ultravioleta o detectarla, luz ultravioleta, los rayos X, rayos gamma, infrarrojo, microondas, etc. Cada una de estas partes del espectro electromagnético es importante. Si queremos ver fenómenos de alta energía, pues debemos entonces observar en este rango de longitudes de onda correspondientes a infrarrojo, rayos X o rayos gamma. Si queremos fenómenos que son de más baja energía, pues observamos en ondas de radio, infrarrojo. Así que todas estas partes del espectro pues son importantes para tener una idea de ver la más completa de los fenómenos astronómicos y de la astrofísica de los objetos celestes.